Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en el mundo del espectáculo para traerles una noticia que sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta. Si siguen de cerca el mundo de las celebridades turcas, sabrán de quiénes estamos hablando, Burak y Neslihan. Sí, esa pareja que ha cautivado a miles con su carisma y talento, y que hasta ahora parecía tener una historia de amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el glamuroso mundo de las estrellas, las cosas no siempre son lo que parecen. El 8 de diciembre de 2025, la noticia que vamos a desgranar hoy salió a la luz, y créanme, ha sido un verdadero terremoto en la industria. Si son fans de Burak y Neslihan, o simplemente les gusta estar al día con las últimas novedades del entretenimiento, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras noticias, análisis y exclusivas. Ya saben, ese botoncito rojo debajo del vídeo y la campanita para que les avise de todo. Prepárense porque la noticia es fuerte y ha generado un montón de especulaciones. El 8 de diciembre de 2025, los medios turcos explotaron con titulares que señalaban una sorprendente revelación en la vida de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Para quienes no los conozcan, Burak es uno de los actores más populares de Turquía, conocido por sus papeles en series como Kara Sevda, donde precisamente compartió pantalla con la talentosa Neslihan, quien también alcanzó fama internacional por su interpretación en la misma serie y en otros proyectos exitosos. Su química en la ficción traspasó la pantalla, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, tanto dentro como fuera de Turquía. Se casaron en 2017 en una ceremonia espectacular, y desde entonces, nos han mantenido al tanto de su vida a través de redes sociales, compartiendo momentos de su relación, su trabajo y, más recientemente, de su vida como padres. La imagen que proyectaban era la de una pareja sólida, enamorada, un verdadero ejemplo para muchos. Sin embargo, la noticia del 8 de diciembre de 2025 llegó como un jarro de agua fría. Al principio eran solo rumores, susurros en los pasillos de la industria, menciones fugaces en foros y redes sociales. Pero rápidamente estos rumores cobraron fuerza y se transformaron en algo mucho más tangible. Se hablaba de una profunda crisis, de una posible separación, e incluso de algo más serio que ponía en entredicho su futuro como pareja. Lo que más sorprendió a todos fue la aparente naturaleza de la crisis. No se trataba de un simple desacuerdo o de una falta de entendimiento momentánea. Los informes apuntaban a una situación mucho más compleja, con implicaciones que iban más allá de lo personal. Había rumores de presiones externas, de incompatibilidades profundas que habían estado latentes durante mucho tiempo, y de decisiones importantes que debían tomarse. Una de las primeras informaciones que comenzó a circular, aunque de forma extraoficial al principio, mencionaba que la chispa que encendió la controversia fue un incidente específico ocurrido a finales de noviembre. Se especulaba que durante la filmación de un proyecto en el que Burak estaba involucrado, surgieron tensiones. Algunas fuentes, siempre anónimas por supuesto, sugerían que había habido un desacuerdo significativo entre Burak y los productores de su nueva serie, y que estas tensiones, de alguna manera, habían afectado su vida personal, llegando incluso a involucrar a Neslihan. Los detalles de este supuesto incidente son confusos y contradictorios, lo que solo ha avivado aún más el debate y la especulación. Algunos decían que tenía que ver con la carga de trabajo de Burak, que supuestamente lo tenía alejado de casa por largos periodos, mientras que otros apuntaban a diferencias creativas insalvables. Lo que sí se hizo evidente rápidamente es que tanto Burak como Neslihan habían reducido drásticamente su presencia en redes sociales, lo cual, en el mundo de hoy, suele ser una señal de alerta. Sus seguidores notaron la ausencia de las habituales fotos juntos, de las publicaciones cariñosas y de las demostraciones públicas de afecto que solían compartir. Esta quietud digital, en contraste con su actividad previa, fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de que algo no andaba bien. Los fans, preocupados, empezaron a enviar mensajes de apoyo y a preguntarse qué estaba pasando. Las cuentas de fans se llenaron de comentarios de preocupación y de preguntas sin respuesta. A medida que avanzaban los días después del 8 de diciembre de 2025, la presión mediática se intensificó. Los paparazzi estaban al acecho, los reporteros intentaban conseguir declaraciones, y los programas de entretenimiento dedicaban segmentos completos a analizar cada pequeño detalle, cada
Cada ausencia. Se rumoreaba que ambos estaban consultando abogados, lo que, por supuesto, disparó las alarmas sobre una posible separación legal. Es importante recordar que hasta ese momento, no había una declaración oficial por parte de la pareja. Sin embargo, la magnitud de los rumores, la falta de negación contundente y la evidencia circunstancial estaban construyendo una narrativa bastante sólida de problemas. Una de las teorías más comentadas, y que generó más controversia, sugería que las exigencias de sus carreras individuales estaban empezando a pesar demasiado en su relación. Burak, con proyectos internacionales y una agenda apretadísima, y Neslihan, también inmersa en sus propios compromisos profesionales, parecían tener cada vez menos tiempo para pasar juntos como pareja. Se planteaba la pregunta de si era posible mantener una relación tan sólida en el ojo público y con carreras tan demandantes. Algunos expertos en relaciones entrevistados por los medios señalaban que la falta de tiempo de calidad y la presión constante podían ser un caldo de cultivo para el distanciamiento. Además, surgieron rumores de que había diferencias fundamentales en su visión del futuro. Mientras que Burak, según algunas filtraciones, deseaba centrarse más en su familia y en proyectos más estables, Neslihan, se decía, aún tenía grandes ambiciones y ganas de explorar nuevos horizontes en su carrera. Estas supuestas diferencias de objetivos vitales, sumadas a las tensiones laborales, podrían haber creado una brecha difícil de salvar. La idea de que sus caminos profesionales, que en un principio parecían complementarse, ahora se estaban bifurcando, fue una de las explicaciones más recurrentes. Sin embargo, la noticia más impactante del 8 de diciembre de 2025, y la que verdaderamente sacudió los cimientos de la opinión pública, no fue solo una crisis o una separación anunciada. Fue algo mucho más profundo y para muchos inesperado. Algunas fuentes con información privilegiada del círculo cercano de la pareja comenzaron a hablar de un posible acuerdo de separación, pero no una separación cualquiera. Se insinuaba un acuerdo que involucraba aspectos financieros muy significativos y una estrategia de comunicación conjunta para manejar la noticia al público, con el fin de minimizar el daño a sus respectivas carreras y a su imagen pública. Esto sugería que la decisión, aunque dolorosa, había sido tomada de forma meditada y con un plan de acción. Los días posteriores al 8 de diciembre de 2025 estuvieron marcados por una intensa especulación. Cada aparición pública de cualquiera de ellos, cada comentario de sus amigos o colegas, era analizado al milímetro. El silencio oficial de la pareja era ensordecedor, pero la presión mediática y de los fans era cada vez mayor. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans debatían, especulaban y compartían información, a veces fiable y otras tantas solo rumores. La noticia de Burak y Neslihan se convirtió en el tema del momento, eclipsando incluso otros acontecimientos importantes del mundo del espectáculo. Es importante mencionar que hasta la fecha de este vídeo, la pareja no ha emitido una declaración oficial conjunta detallando la naturaleza exacta de su situación. La información que ha trascendido proviene de fuentes cercanas, filtraciones a medios de comunicación y el análisis de su comportamiento público y en redes sociales. El 8 de diciembre de 2025 será recordado como el día en que la ilusión del cuento de hadas de Burak y Neslihan comenzó a resquebrajarse en la mente de sus admiradores, dejando paso a una realidad más compleja y, para muchos, decepcionante. Ahora, si tuviéramos que resumir los puntos clave de esta impactante noticia del 8 de diciembre de 2025, diríamos lo siguiente. Primero, la noticia principal gira en torno a una crisis significativa en la relación de Burak Ozceğin y Neslihan Atagül. Segundo, esta crisis se cree que está relacionada con una combinación de presiones profesionales, diferencias en objetivos de vida y un supuesto incidente que desencadenó las tensiones. Tercero, la reducción drástica de su actividad en redes sociales y la ausencia de apariciones públicas conjuntas han sido interpretadas como señales de alerta. Y cuarto, y quizás lo más relevante, los rumores apuntan a la posible existencia de un acuerdo de separación, gestionado de manera estratégica. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis de una noticia tan comentada. Sé que muchos de ustedes son fans de Burak y Neslihan, y entiendo que estas noticias pueden ser difíciles de asimilar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las presiones de la fama son insuperables? ¿Piensan que las diferencias profesionales pueden realmente destruir una relación? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido
Nido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de mantenerse siempre informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.